Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. Nos dijeron que estaría tranquilo, solo unas semanas de muestreo, midiendo el rebrote, tomando notas. Quizás incluso veamos la aurora boreal con suerte, pero nada en este lugar fue suerte. El helicóptero nos dejó cerca del borde ennegrecido, del área quemada de Beth Jerby, una zona del tamaño de una pequeña ciudad que había ardido en llamas apenas 2 meses antes. Un rayo, dijeron, la naturaleza haciendo de las suyas. Mark, nuestro líder de equipo, desplegó un mapa topográfico. Acampamos aquí, tomamos muestras de suelo y de crecimiento de los sectores de la zona 1 a 4. Trabajo fácil. Él estaba equivocado. Lo que pisamos no era solo una zona de fuego, sino un cementerio. Y no teníamos ni idea de qué había muerto allí. El bosque ya no era un bosque. Era el recuerdo de uno. Troncos ennegrecidos se alzaban hacia el cielo como huesos de algo que hubiera intentado escapar, pero murió gritando. Los 5 montamos 2 tiendas de campaña y un refugio central de suministros. Estábamos Danny Rhodes, ecologista, Kayla, Guyen, nuestra especialista en plantas, Ethan Brooks, especialista en comportamiento animal y adicto a la adrenalina a tiempo parcial, Lena Carver, ecologista de incendios, y Mark Doyle, estoico, calculador y siempre acertado. Esa primera noche fue extrañamente cálida. El fuego crepitaba suavemente. Compartimos historias, nos pasamos barritas de proteína y contamos chistes malos, pero el bosque no se rió con nosotros. Nos observó. Al día siguiente comenzamos a recopilar datos. Kayla se arrodilló sobre un lecho de musgo y susurró: esto no debería crecer todavía. No tan pronto, y no de este color. Ethan persiguió a un conejo y descubrió que tenía 2 dedos extra en una pata y no tenía ojos. La evolución se está volviendo rara, bromeó. Lena encontró símbolos quemados grabados en la roca cerca de nuestro campamento, espirales geométricas. Pensó que podrían ser rituales de fuego Sami, pero no podía explicar por qué estaban grabados. Después el fuego, noté algo más, el silencio. Ni pájaros ni insectos, solo el viento moviéndose, entre troncos huecos como el aliento entre pulmones muertos. Esa noche, soñé con algo alto que caminaba entre el humo, sin piel, observándome desde el borde de un mundo que no podía ver. Mark me pidió que le ayudara a cavar a lo largo de una cresta donde el incendio había desenterrado capas de sedimentos. Encontramos huesos largos, cuencas oculares fusionadas, un cráneo que parecía humano, pero no lo era. Sus dientes eran afilados, demasiadas muelas, muy pocos incisivos, y las vértebras estaban torcidas hacia atrás. Toqué uno de los huesos y juro que era cálido. Solo calor residual, dijo Mark. Lena quería dejarlo. Esto no forma parte de nuestro estudio, no es natural. Pero Mark era científico, y la ciencia no funciona. Lo envolvemos, lo estudiamos, punto. Así que lo trajimos de vuelta. Esa noche, algo rodeó nuestra tienda. Oí chasquidos, suaves, como piedras mojadas golpeando el cristal. Kayla dijo que era un pájaro. Ethan se rió. Pero por la mañana, encontramos marcas de garras en la tierra alrededor de nuestras tiendas. No eran marcas de oso, no eran humanas, eran algo más. 5 dedos largos, quemados en la tierra. Todavía. Estábamos tratando de explicarlo cuando nos dimos cuenta de que los huesos estaban reorganizados. Habían estado en una caja sellada, pero ahora tenía la mandíbula abierta.
los brazos doblados, como si hubiera intentado gritar. Y en mi grabadora de la noche anterior oí una segunda voz, susurrando justo después de la mía. Un áspero: abriste la puerta. Lena quería enterrar los huesos. Mark se negó. Este podría ser un descubrimiento único en un siglo. Fue entonces cuando los sueños cambiaron. Ya no veía la figura en el fuego. Estaba de venir mi piel, se desprendió como corteza. Se me cayeron los dientes. Mis huesos se agrietaron y adquirieron nuevas formas. Me desperté sudando. Mi saco de dormir estaba empapado. Tenía las uñas negras. Kayla empezó a hablar dormida, sonidos bajos y guturales. Un idioma diferente, uno que no quería ser entendido. Ethan empezó a oír pasos afuera de su tienda todas las noches, pero cuando comprobamos, no había nada. Hasta que una noche, algo era. Lena desapareció el séptimo día. Había ido a recoger muestras de ceniza cerca del lecho del lago. Su radio se quedó en silencio. Encontramos su grabadora enterrada en el lodo con un último mensaje. No sigas el sonido, es una imitación. La buscamos durante horas, gritando su nombre entre árboles muertos y agujeros humeantes. Kayla juró haber visto a alguien de pie en la niebla, alto, delgado, con los brazos demasiado largos. No se movió cuando lo llamamos. No parpadeó, luego giró y desapareció tras un tocón ennegrecido. Nunca encontramos el cuerpo de Lena, pero esa noche escuchamos su voz llamando desde el bosque. Ayúdenme, por favor, hace mucho frío. No fuimos tras él. Mark nos llevó más al interior para encontrar terrenos más altos. Ahí es donde encontramos el Círculo 1, antiguo anillo de piedras, quemadas, talladas, la misma runa espiral que Lena encontró antes. En el centro, un altar, negro, carbonizado y algo brillante. Lo alcancé. Era de metal, amaxilar hecho de hierro, grabado con símbolos. Cuando lo toqué, el suelo tarareó. Nos giramos para irnos. Y lo vimos. Cada árbol en un radio de 30 pies tenía la espiral con recién tallado en su corteza. Savia sangrante. Nos estaba marcando. Y siempre había estado observando. Esa noche, Mark desapareció. Encontramos sus botas, su radio, su sangre, pero ningún cuerpo, solo su grabadora, con un mensaje final. No es una criatura, es un recuerdo, un hambre, y la alimentamos. Solo quedamos 3, yo, Kayla y Ethan. Kayla no comía, no dormía, solo miraba el bosque y susurraba. Nos está prendiendo. Ethan se rió. Estamos perdiendo la cabeza, tío. Necesitamos salir. Pero cuando revisé nuestro teléfono satelital, estaba muerto. No era batería baja. Frito los cables olían a azufre. Probamos las radios de respaldo. Lo único que oímos fue respiración. Entonces sucedió. Ethan se levantó en medio de la noche y se adentró en el bosque con los ojos bien abiertos. No parpadeó. Lo seguí. Se quedó en el centro del círculo de piedras, con los brazos extendidos, murmurando algo en ese misma voz. Kayla lo había usado mientras dormía. Cuando lo llamé, se giró y sonrió. Sus ojos habían desaparecido, quemados y cerrados. Dijo una cosa antes de que el viento se tragara su voz. Nos sueña, y cuando lo olvidamos, muere. Por eso lo recordamos. Luego entró en el pozo de fuego. No gritó. El fuego no prendió, consumado él entero. Yo corrí. Ahora estoy aquí. Sola. Kayla no ha hablado en horas. Solo mira fijamente la pared de la tienda, murmurando. Se le cayó el pelo anoche. Lo he estado grabando todo. Cada respiración, cada sonido. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sí sé que algo camina por el borde de nuestro campamento todas las noches, dando vueltas, olfateando. Ya no necesita hablar más. Lo oigo en mis sueños, en mi piel, en mis huesos. Y esta noche, creo que viene por mí. Enterramos las botas de Ethan.
Eso era todo lo que nos quedaba de él. Sus botas, su radio quemada y un olor en el aire que se negaba a desaparecer, como a metal caliente y carne podrida. Kayla no había hablado desde la noche en que Ethan entró en el fuego. Miraba fijamente el humo, con los labios agrietados y los ojos tan secos que apenas parpadeaba. Intenté hablar con ella. Saldremos, solo aguanta. Ella simplemente sonrió, como si supiera algo que yo no. Una hora después, ella no sonreía. Anoche, volví a oír la respiración, no a través de los árboles, sino dentro de la tienda. Mi grabadora lo captó. 4 horas de estática silenciosa y luego un gemido. Un movimiento de algo arrastrándose por el suelo. Entonces, todavía estoy aquí, todavía estoy mirando. Lo reproduje 3 veces. Luego lo borré. Obligué a Kayla a moverse. No discutió, pero tampoco dijo nada. Tenía los dedos en carne viva de tanto arañar la tela de la tienda toda la noche. Seguimos lo que quedaba del sendero hacia el norte, hacia terrenos más altos. Encontramos la brújula de Mark, clavada a un árbol con hueso afilado. Los árboles, que había más adelante, habían cambiado. Crecían de nuevo, musgo verde, pero el musgo tenía venas. El GPS de Lena emitió una señal, una nueva. La seguimos. Llegamos a un hueco donde la tierra palpitaba débilmente bajo nuestros pies, como si fuera nuestra respiración. En el centro había un árbol enorme, medio quemado, medio vivo, y tallado profundamente en la corteza, una sola palabra, en escritura de color negro ceniza. Más adentro. Acampamos cerca de un arroyo. Kayla rompió su silencio. Bebe desde abajo. El fuego fue solo el primer aliento. Esa noche fui a buscar agua. El arroyo estaba inusualmente frío. Me incliné hacia adelante. Fue entonces cuando vi una cara en el reflejo que no era la mía. Cráneo largo, mandíbula afilada, sin ojos. Me tambaleé hacia atrás, pero el agua permaneció quieta. No se ondulaba, como debería hacerlo el agua normal. Y cuando me giré, Kayla estaba justo detrás de mí. Le sangraba la nariz. Ella dijo: «¿Te recuerda?» Kayla me llevó a un sitio al día siguiente. No me dijo cómo supo que estaba allí. Caminamos 2 horas por un bosque donde la hierba se había vuelto negra y encontramos una entrada. Un antiguo pozo de mina, sellado con barras de metal retorcidas hacia afuera como algo escapó. Dentro, oscuridad, aire viciado y profundos gemidos desde muy abajo. Algo que no era exactamente viento, ni exactamente humano. A lo largo del túnel se tallaron pinturas rupestres, cazadores, animales. Entonces algo más grande con llamas por ojos. ¿Un dios o un monstruo o ambos? Kayla susurró: «Aquí es donde empezó». Pregunté: «¿Qué?» Ella me miró. Nosotros, ellos, el fuego, todo. Dentro de la mina encontramos huesos, no antiguos ni de animales, sino humanos. Algunos con marcas de quemaduras, algunos con joyas fundidas en hueso. En el centro de la mina había un pozo de raíces, rojas y enmarañadas. Latían, rezumaban. Kayla cayó de rodillas y comenzó a hablar en la misma lengua inhumana que había usado mientras dormía. La agarré, grité. Ella me miró y dijo con calma: «¿Quiere nacer de nuevo?» Fue entonces cuando las raíces se movieron. Arrastré a Kayla. Gritó y se resistió, pero la aparté de la mina. Le sangraba la nariz. Tenía los ojos en blanco. Corrimos, pero no estábamos solos. Miré hacia atrás una vez y lo vi arrastrándose desde la mina, alto, piel descamada, boca vertical como una herida, ceniza goteando de sus extremidades, sin ojos, solo cuencas que ardían. No lo persiguió, simplemente se quedó allí parado y observó. Luego giró y derretido en el suelo como humo. Llegamos a la cima. La torre de comunicaciones seguía allí, doblada, cubierta de hollín, pero posiblemente funcionando. Conecté el último cargador solar. Kayla montaba guardia, en silencio. Se encendió, pero en lugar de estática, escuché mi propia voz.
grabaciones antiguas. No deberíamos haberlo tocado. Sueña a través de nosotros. Cuando lo olvidamos, muere. Entonces, pero ahora te conoce y nunca te olvidará. La torre estalló en llamas. Kayla no se inmutó. Esa noche, ella dijo que tenía que regresar. Ella era la clave. Que tocar los huesos la marcaba. Le rogué, grité, lloré. Ella sonrió. Ahora lo veo. Su forma. El hambre. Caminó de regreso hacia la mina mientras el cielo se volvía negro por el humo. No por el fuego, sino por niebla. Eso olía a sangre vieja. Lo seguí. Desde lejos. Se paró ante el altar y extendió los brazos. Las raíces se alzaron para recibirla. Luego ella desapareció. No grites. Solo silencio. Ahora soy el último. No duermo. Lo oigo bajo a mí, alrededor a mí. Adentro a mí ya no camina. Fluye, susurra. Y sé que no me dejará ir. No porque lo vi, pero porque te dije. Porque ahora tú saber, ya no sé qué día es. Mi reloj dejó de sonar hace 3 noches. El sol no sale. Se filtra. Una tenue luz a través de 1900. Un humo espeso e inmóvil. No he comido, solo he caminado. Intenté irme, pero vaya donde vaya, siempre vuelvo al mismo lugar, el altar. Y cada vez hay algo nuevo. Huesos, carne, dientes con forma de fuego. Se reorganizan de manera diferente cada vez. Me encontré con un árbol que no se había quemado, perfectamente intacta, corteza gris pálida, lisa como la piel. Cuando me acerqué, vi mi cara en su superficie, retorcida, ahuecada, la boca estirada en un grito silencioso. Parpadeé. El árbol parpadeó y retrocedió. Lo golpeé con una piedra. Sangró. Y luego corrí. Oí la voz de Mark en el viento. Tranquila. Racional. Hay un patrón en el fuego, Dani. Consume para crear espacio. No estaba allí, por supuesto. Solo el bosque fingiendo. Aún así, lo seguí. Quizás con la esperanza de que estuviera vivo. Quizás solo necesitaba oír a alguien de nuevo. En cambio, encontré su chaqueta, derretida hasta quedar en un muñón negro. Dentro del bolsillo había una grabadora. Presioné play. Es antiguo. No es malo. No es bueno. Solo hambriento. El fuego era una jaula. Abrimos la puerta. Estamos encendiendo ahora. Encontré un claro. Un círculo perfecto de musgo sin quemar. En el centro había un edificio en ruinas, hecho de piedra retorcida y hueso. Creo que fue una capilla una vez, quizás mayor, mucho mayor. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, arañazos, grabados, siluetas quemadas de humanos sufriendo. En el altar yacía el colgante de Kayla, todavía caliente, todavía pulsando. Lo toqué y una voz susurró en mi cabeza: devuelve lo que tomaste. O sé parte de ello. Pasé por un tramo de árboles donde decenas de pájaros colgaban de sus pies, como una extraña fruta negra. Cada uno de ellos les sacaron los ojos, pero no por los depredadores, por ellos mismos. El bosque resonaba con un suave y rítmico sonido. Golpeteo. Me di cuenta de que no golpeaban la madera, golpeaban los árboles con sus picos, al unísono. Corrí. No paré hasta que se me rompieron los pulmones. Cuando me di la vuelta, ya no estaban. Incluso los árboles habían desaparecido, solo ceniza. Encontré una vieja cabaña Sami, quemada por fuera, intacta por dentro. Mantas, cuencos de madera, dibujos de la espiral en fresno y una pared cubierta de advertencias de huellas de manos en hollín. Una frase grabada en la viga de madera sobre la puerta: cuando llegó el fuego, nos sacrificamos. Pero tú desenterraste lo que debía permanecer enterrado. Debajo de él, 5 figuras de palitos arrodilladas ante una forma en llamas con muchas bocas. No dormí esa noche. Me senté con la espalda apoyada en una roca y esperé a que el sol fingiera su salida. Llegó esa noche. Primero oí la respiración. Luego,
el crujido de la ceniza bajo pasos lentos y pausados. Contuve la respiración. La solapa de la tienda no se movió, pero yo sintió entra. La temperatura bajó. El olor regresó. Pelo quemado. Clavos oxidados, dientes viejos. Entonces, presión en mi pecho, como una mano, como un recuerdo. Susurró: nadie te creerá, así que te quedarás. Me desmayé. Al despertar, la tienda estaba destrozada. Una espiral perfecta me quemó el pecho, no tallado, de marca. El bosque me dio bagazo a la mañana siguiente. Y Ethan, y aún así Kayla, todos de pie, inmóviles, con los rostros hundidos, cenizas goteando de sus bocas como alquitrán negro. No vivo, no está muerto, sostenido por las raíces, colgando, mirando. Espera, Kayla habló primero. Todos. Somos parte de ello ahora. Luego se derrumbaron. Seguí un rastro de huesos rotos, cajas torácicas, vértebras, mandíbulas. Me llevaron a un sumidero con escaleras talladas en roca volcánica. Bajé. Dentro, murales pintados con sangre y hollín, criaturas quemando aldeas, humanos alimentándose a sí mismos a las llamas. No por miedo, fuera de reverencia. En Mos, la parte más profunda, un mural de un boca que se extiende desde el cielo hasta el suelo del bosque, tragándose hombres, animales, árboles. La última línea fue escrita con carbón. Alimentar el fuego es recordarlo, olvidarlo, es morir. Salí justo antes del anochecer. El aire estaba más caliente, las chispas volaban como luciérnagas, pero no había viento. Y entonces lo oí, un rugido. Ni un animal, ni viento, ni siquiera rabia, justo hambre. Me giré y vi los árboles, ardiendo, sin llama, como si los estuvieran borrando. Y en el centro, algo atravesó el humo. Sin forma, solo huesos reorganizándose, dientes formados a partir de ceniza, ojos formados a partir de carbón. Su voz era la mía, Danny Rhodes, el último testigo. Ilumina el mundo. Creo que ya no estoy solo, no en el sentido normal. La ceniza se mueve de forma diferente ahora. No vuela, gatea arrastrándose por el suelo como si quisiera regresar a algún lugar. Me sigue, se acumula en mis huellas, se aferra a mis párpados cuando duermo. Esta mañana me desperté y encontré una pequeña pila de dientes junto a mi saco de dormir. Viejo, humano, todavía cálido. Anoche intenté arrancarme la marca en espiral del pecho. Utilicé una piedra dentada y todo. No sangró. La piel volvió a crecer en minutos. La marca ahora es más oscura, pulsante. Cada vez que intento olvidar la forma del monstruo, me lo vuelve a mostrar. No con mis ojos. Con mis ojos, terminaciones nerviosas. Como si mis huesos recordaran mejor que mi cerebro. Cuando cierro los ojos, veo sus costillas creciendo como raíces bajo la tierra, enroscándose bajo ríos y montañas, esperando. Hay un árbol que se mueve. Cuando no lo estás mirando, ya lo he pasado 3 veces. Se quemó por la mitad y hueco por dentro, pero el interior brilla débilmente al rojo vivo, como brasas todavía vivas. Hoy lo miré fijamente y escuché nuevamente la voz de Kayla. Si te mata, tienes suerte. Si le gustas, te quedas. El bosque me dio un rodeo. Caminé 8 horas y terminé en la capilla de huesos de antes. Pero ahora había cambiado. Donde antes había paredes agrietadas y piedras desmoronadas, ahora había un altar completamente reconstruido, resbaladizo con sangre, musgo y astas cubiertas de ceniza. En el altar, la cartera quemada de Lena. Dentro, sus notas. Diagramas dibujados a mano de una criatura sin piel, surgiendo de un círculo de fuego, rodeado de siluetas arrodilladas. Ella había escrito la misma palabra en cada página: alimentador. Intenté irme de nuevo. Caminé hacia el norte, luego hacia el oeste, y luego atravesé todo durante lo que me parecieron 2 días. Pero el cielo no se movió. El sol no salió ni se puso. Los árboles permanecieron negros.
hasta que finalmente sangré. Un corte en la palma. La sangre cayó sobre la ceniza negra como la nieve. No se empapó, tallaba símbolos. La misma espiral, los mismos dientes, las mismas mandíbulas. La tierra me conoce ahora y creo que le gusta mi sangre. Caí en un sumidero. Pensé que era la muerte. Podría haber sido. Aterrizó en una piscina poco profunda, de líquido negro como el fango, espeso como el alquitrán, frío como el vacío. Me saqué y encontré docenas de huesos que recubren las paredes, todos marcados con grabados, glifos rituales, antiguos y deliberados. Por encima del pozo vi el cielo por primera vez en días. No era azul, fue rojo ardiente, y algo circulaba en su interior, grande, delgado, a medio formar. Se movía como músculo que arrastra humo. Y entonces sonrió. Con todas sus bocas. Hice un último fuego, por costumbre más que por esperanza. Me senté con la grabadora y escuché mensajes antiguos. Ethan riendo, Mark explicando cosas, Lena preguntando sobre las runas, Kayla hablando en esa lengua extraña. Entonces, oí una quinta voz. No es mío, no es de ellos, algo más antiguo. Decía, el fuego acaba con los débiles, pero de las cenizas respiramos. Habla la espiral y te convertirás en la boca. Apagué la grabadora, la tiré al fuego. El fuego se extinguió instantáneamente. Caminé hasta encontrarlo. Un claro, silencio, absoluto. El suelo estaba hecho de baldosas de hueso, pulido y chamuscado. En el centro, una enorme espiral, tallada a 30 pies de ancho. Cada anillo en el orificio espiralel, nombre de una persona, grabado en escritura antigua. Bagazo, Kayla, Tunlena, Tunmitan y yo. Entré en la espiral. El viento paró. Me sangraron los oídos. Algo se quebró debajo del suelo. El bosque exhaló. Y entonces lo oí hablar, no en el sonido, sino en la memoria. No era solo un monstruo. Fue un hambre que ha cobrado forma, un eco de cada muerte por fuego, un recuerdo de cada grito perdido en el humo. Cuando lo desenterramos, no solo descubrimos huesos, sino que completó su círculo. Nos convertimos en el nombres finales. Necesitaba despertar. Lo vi elevarse, medio formado, esquelético, envuelto en una piel hecha de ceniza y vapor, con astas retorcidas en una corona de humo y tendones. Su cara era una mandíbula giratoria de cada grito que he escuchado. Dio un paso adelante, y luego es encorvado. No me mató. Preguntó algo más, para unirme a él, para convertirme en su guardián, de la memoria. El que cuenta la historia, porque no alcanza para comer, tiene que ser recordado. Hay que tener miedo, para ser transmitido. Susurró, hay que llevar el fuego. Hay que caminar hacia adelante, o el mundo olvida y arde de nuevo. Y entonces dije que sí, porque la verdad es que nunca estuve destinado a sobrevivir, solo para recordar. Subió ayer, no desde el suelo, sino desde mí. Vomité ceniza. Mi piel se agrietó. Mi sombra se extendía ante mí, más largo de lo que cualquier sol podría hacerlo. Y aún así, me quedé de pie. No me mataron, me mantuvieron. Soy el último testigo del bosque que recuerda su propio ardor. Ya no soy Daniel Rhodes. Yo soy el portador de cenizas. Intenté caminar hacia el oeste, pero el bosque había cambiado. Ya no son solo árboles muertos, ahora halos que gritan. La corteza se desprendió como labios. Los nudos se abrieron como ojos. Susurraron mientras pasaba. Te eligió a ti, te hizo. Arde, arde, arde. Me encontré con un claro donde la tierra estaba vaso, derretido por un calor que jamás podría provenir de una llama creada por el hombre. Dentro de ella vi huesos que pulsaban como venas. El suelo está vivo ahora. Lo siento.
Cuando descanso, presiona contra mi columna como si estuviera aprendiendo. Mi forma, oigo palabras cuando piso el musgo. Camina más profundo, canta la espiral, regresa a las cenizas y he empezado a responder, en sueños, en zumbidos que no puedo controlar. De la misma manera que ya no le temo a la oscuridad, vinieron anoche, todos, Mark, Kayla, Ethan, Lena. Esta vez no son marionetas. Ascendido, esa es la única palabra que se me ocurre. Su piel era humo, sus ojos eran llamas, sus huesos eran enredaderas retorcidas en geometría sagrada. Y cantaron, una armonía lenta, baja y terrible. Y en él escuché cada grito que he hecho, reproducido al revés, en capas, multiplicado hasta que quise arrancarme las orejas, solo para dejar de recordar. Pero no lo hice. Yo escuché, porque para eso me eligieron, para recordar. La criatura, no el ser, no está solo en el bosque ahora. Él es el bosque. Las raíces se retuercen como tendones. El humo respira como pulmones. Cuando camino, el aire cambia para ayudarme. Cuando caigo, los árboles se doblan para atraparme. No estoy perdido. Soy dentro de algo que se recuerda a sí mismo y quiere que le ayude a convertirse en más. Regresé al claro en espiral. Había más nombres ahora. Cientos, miles. No solo de aquí, de todas partes. Lugares quemados en todo el mundo. Gente olvidada hace mucho tiempo. Todo grabado en hollín antiguo, en un lenguaje más antiguo que el tiempo. Vi mi nombre en el centro. Ya no es Danny Rhodes. Ahora, testigo. Luego vi un nombre, más debajo del mío. No fue tallado. Fue brillante. Fue tuyo. El cielo se rompió. No como nubes en movimiento. No es una tormenta. Se quebró. Observé cómo se abría una grieta sobre el bosque y una mano ardiente alcanzado a través, hecho de ceniza y memoria. No tocó nada. Simplemente flotó. Y todos los árboles encorvado, caí de rodillas. Algo habló desde dentro de mis dientes. Ahora eres la boca. El siguiente en hablar. Habla el fuego. Habla la llama. Esa noche soñé con ciudades, ninguno que yo haya visto. Unos los veré. Civilizaciones enteras construidas con huesos, hollín y humo. Un futuro donde el fuego no es un elemento, es un ser, un hambre, un culto. Y me quedé en el altar, sosteniendo este diario, diciendo la verdad a multitudes de personas sin bocas, solo ojos, ojos ardientes. Y yo dije, déjame decirte qué es realmente el fuego. Regresé al lugar donde encontramos los huesos. Ya no es un sitio, es un corazón, una masa palpitante de carne, carbón y dientes, enterrada bajo la tierra, susurrando. Cada vez que late, veo cosas, Ethan riendo, Mark calculando, advertencia de Lena, Kayla sangrando, yo, caminando hacia las llamas con los brazos abiertos, y ahora sigue latiendo, porque todavía estoy respirando. Si has encontrado esto, si lo estás leyendo, tú eres el siguiente. Tú tienes lo escuché ahora, lo has recordado, y eso significa que te recordará. Esa es la regla, esa es la maldición, esa es la pacto. Entonces, déjame preguntarte, ¿sientes el calor? Ya no sangro. Esta mañana me rompí la mano con una piedra. En lugar de sangre, salió algo más espeso, ceniza y memoria. Se sentía cálido, familiar. Metí mi dedo y escribí una espiral en la tierra a mi lado, y los árboles tembló. Ahora se acuerdan de mí, tal como los recuerdo. Ya no sé dónde termina. Mi voz yes comienza. Cuando hablo en voz alta, el bosque me devuelve el eco con un tono más profundo. A veces termina mis frases, otras veces los inicio yo. Nunca escuchan, dice, pero siempre lo recuerdan. En un asentimiento. Ya no discuto más, porque es correcto. La espiral en el claro tiene crecido. Ahora late como una herida. Cada anillo se expande, se contrae como el pulmón de algo subterráneo.
Ahora duermo cerca de allí. Sueña conmigo. Sueño con él. A veces me despierto y veo formas que me rodean. No animales. No personas. Sombras hechas de humo y dientes, bailando al ritmo de un latido que no pertenece a este mundo. Prendí fuego a estas páginas. Construí una pira con mis viejas notas, los mapas de Lena y los dibujos de Kayla. Pero las páginas no se quemaron, se ennegrecieron, se enroscaron, silbaron, pero no ardieron. El fuego se retiró ante las palabras, como si también lo fuera miedo de lo que está escrito aquí. Vinieron ayer, figuras pequeñas, niños, sin rostros, solo contornos en la ceniza a la deriva. Se reunieron a mi alrededor en silencio. No, me moví. Ellos no hablaron. Entonces levantaron la cabeza y al unísono susurraron, hablar. Así lo hice. Les conté todo. Desde el primer fuego hasta los huesos y el hambre bajo tierra. Y mientras hablaba, ellos sonreían. Sus bocas se abrieron más de lo que debería abrir la de cualquier niño. Se tragaron las palabras enteras y se desvaneció en humo. Al borde de la espiral ha aparecido una puerta. No está hecho de madera ni de piedra, justo una ausencia, un agujero en el mundo que respira luz y sombra a la vez. Estuve allí 3 días. Cada hora se hace más fuerte. Susurros, chicharrón, risa, llora, recuerdos, que no son míos. Quiere que yo pase a través. Y creo que lo haré. Si estás leyendo esto, entonces ya lo sabes. Vive ahora, en ti, en las imágenes que se forman en tu mente, en la parte de ti que imagina el bosque, la espiral, los huesos, la respiración detrás de tu cuello. Así es como sobrevive. No necesita llama, es necesario pensamiento, es necesario recuento. Y ahora tú eres el narrador de historias. Este diario es mi última ofrenda, un mapa del miedo, un recuerdo hecho sólido, un mensaje del último que lo vio claramente. Intentarás descartarlo, olvídalo, di que fue ficción, pero tu cuerpo no lo hará, tus sueños no lo harán. Un día caminarás a través del humo y verás espirales en los árboles, oirás respiración cuando estés solo. Te despertarás con ceniza bajo las uñas y me recordarás. Cuando finalmente se afiance, no se sentirá como terror, se sentirá como un propósito. Empezarás a escribir, dibujo, soñando, discurso, y cada palabra llevará fuego, porque ahora la brasa está en ti, y lo que arde nunca muere. Entro por la puerta, me convierto en parte de ello. Se convierte en parte de ti. Este es el coste del conocimiento. Este es el precio de la memoria. Esta es la espiral que nunca termina. Esta es la brasa final. Aprobado. A tú. Siempre hace calor en Batangas, pero este calor, el que te golpea después del anochecer, es diferente. Pesado. Tranquilo. Se te pega a los huesos como humo. Llegamos justo después de las 7 p.m., cuando la luz naranja comenzaba a desaparecer del cielo. La casa nos estaba esperando, la casa de la abuela. No había vuelto desde su funeral hacía 6 meses. Se alzaba al final de un sendero de tierra enmarcado por valetes retorcidos, enclavado en el límite del bosque como una reliquia olvidada de otro tiempo. Las ventanas estaban oscuras. Las conchas de capiz en los cristales brillaban tenuemente, como ojos húmedos. Lía fue la primera en hablar. Se siente despierta. Nos costó a todos traer las bolsas, la comida y las velas. La electricidad aquí era inestable, y la casa siempre había dependido más de las lámparas de aceite y la costumbre que de la tecnología. Todo dentro parecía exactamente igual. El retrato de la abuela Teresa aún colgaba sobre la mesa del altar en la sala, con el rostro iluminado por la suave luz de las velas y el rosario enrollado entre sus manos. Su mirada parecía seguirte. Mi padre, Ed, murmuró: «Nadie toque el altar». No hacía falta que lo dijera. Todos recordamos lo que pasó la última vez que alguien lo dijo.
El tío Francis tuvo una fiebre que casi le quemó el cerebro. Y Atasi ha sido diferente desde entonces. La tensión empezó incluso antes de desempacar. Francis quería cerveza, mamá dijo que no. Papá dijo que estábamos allí para curar, y Lía dijo que quería irse a casa. No me quedo aquí con un borracho, me susurró después. Huele a ira. Francis lo oyó. Cerró la puerta de golpe, tan fuerte que uno de los marcos de fotos se cayó de la pared. Lo recogí. Era una foto de la abuela sosteniendo a Lía de bebé. Tenía los ojos cerrados, pero mientras lo sostenía, juro, ellos abrieron. Solo por un segundo. La casa tenía muchos ruidos extraños, golpes de ratas, crujidos de madera, viento colándose entre los listones de bambú, pero nada te asusta más que una mecedora que se mueve por sí sola. Me estaba cepillando los dientes cuando lo oí desde la habitación de al lado. Un ruido lento y constante. Crec, crec. Eché un vistazo alrededor de la puerta. La vieja mecedora en la esquina del pasillo se balanceaba suavemente. Vacío. Entonces Lía se puso a mi lado y susurró. Ella se sienta allí cuando está preocupada. Se me cayó el cepillo de dientes. El día siguiente era 23 de diciembre. Se suponía que íbamos a estar decorando, pero Francis y papá empezaron a pelearse por el testamento, otra vez. Tú tienes el terreno, yo tengo esta maldita casa. ¿Y para qué?, gritó Francis. ¿Para cuidar fantasmas? Esa tierra paga tus deudas, espetó papá. Tienes suerte de que todavía hablemos contigo. Observé cómo sus sombras en la pared se alargaban de forma antinatural mientras discutían. Lía se tapó los oídos. Esa noche, un rosario en el altar, donde se rompió solo cuentas esparcidas por todas partes. Nadie dijo nada, pero vi a mamá encender silenciosamente una vela blanca y decir algo en tagalo en voz baja. No sé por qué miré debajo de la cama en el cuarto de la abuela. Quizás era el olor, una podredumbre dulce, como mangos secos que se echan a perder. Allí, escondido debajo de una tabla de madera suelta, estaba una caja envuelta en un paño rojo de entierro. No tenía cerradura, solo sellos dibujados con sangre seca, desvanecidos, en líneas de telaraña. Papá dijo que no tocáramos nada, así que, por supuesto, lo abrí. Dentro, sal negra, un rosario roto, cenizas en una bolsa, un manojo de hierbas y una nota. La nota decía: cuando la familia se divide, los demonios se escabullen. Manténlos sellado, manténlos callados, o hablarán más alto que tú. Esa noche empezaron a sonar las campanas. No teníamos ninguna campana. Empezó suave, tintineo desde el techo, entonces más fuerte. Clan, 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 como si decenas de pequeñas manos los sacudieran con ira. Francis gritó y salió tambaleándose de su habitación. ¡Que pare! ¡Dios, que pare! Papá lo agarró y lo sacudió. Mamá lloró. Lía, ella, simplemente estaba parada frente al altar, con los ojos cerrados y los labios moviéndose como si estuviera rezando. Las campanas dejaron de sonar. Entonces todas las luces se apagaron. El espejo del baño se empañó mientras me cepillaba el pelo. Nada extraño, hasta que apareció una huella de mano en el cristal dentro del espejo. Me quedé congelado. La mano tenía garras y los dedos eran demasiado largos. La palma demasiado pequeña. Lo limpié. Mi reflejo no se movió. Detrás de mí, una figura parpadeó, alta, delgada, agachada cerca del techo. Me di la vuelta. Nada. Pero nunca volví a cepillarme el pelo frente a ese espejo. En la víspera de Navidad, a medianoche, Francisco comenzó a convulsionar, espumoso, gruñendo. Papá intentó sujetarlo, pero Francis lo arrojó al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Lía se paró en la puerta y dijo una palabra: fantasma. Fue entonces cuando lo vi. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Tenía cuernabrazos largos, una cola. Mamá gritó. Las velas se apagaron, solo quedaba una encendida, la del altar, y en su llama,
Vi el rostro de la abuela. Ella estaba llorando. Después que la posesión pasó, Francisco durmió como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Algo había entrado en la casa. Porque nosotros lo había dejado. Porque abrimos la caja. Porque luchamos. Esa noche encontré a Lía dormida con el rosario roto. De la abuela en la mano, le pregunté, ¿qué está pasando? Ella susurró, ya están adentro. Y la abuela intenta hacerlos retroceder, pero se está cansando. Luego dijo algo más, algo en una voz que no era la suya. El espíritu debe elegir. Uno se quedará. El resto arderá. Algo en el aire cambió después, de la Nochebuena. No era solo el calor, era más grueso, pesado. Inhalar era como tragar niebla. Juro que las paredes estaban íntimamente que antes. El pasillo fuera de mi habitación había tenido 12 escalones, ahora tenía 9, y los espejos seguían empañados, incluso sin tocarlos, incluso en silencio. La casa habló. Mamá intentó salvar la mañana de Navidad con un desayuno. Huevos, pan de sal, longaniza. Ella preparó la comida y dio las gracias. Y todo podridó en segundos. El pan se puso verde. Los huevos sangraron. La carne se arrugó y silbó. Nadie dijo una palabra. Francis intentó reírse, pero se le quebró la voz. Lía vomitó. Oí una voz detrás de mí susurrar, se alimentan del pecado. Me giré. Nada. Esa noche comenzaron los susurros. No vinieron de afuera. Ellos vinieron de dentro de las paredes, suave, rítmico, como un rosario rezado al revés. Lía estaba de pie junto al altar nuevamente, mirando el retrato de la abuela. Lo está intentando, me susurró. Pero hay demasiados. Pregunté quién. Lía miró al techo. Le temblaban los labios. Nunca fueron solo uno. Estaban esperando a que la familia se separara de nuevo. Empezaron a aparecer sombras donde la luz debería haberlas desterrado. En esquinas, en techos, dentro de armarios. No se movían como sombras. Ello se contrajo, como si estuviera emocionado. Una vez pasé por delante de un espejo y vi 4 reflejos detrás de mí, aunque solo yo estaba allí. Uno de ellos sonrió. Después de eso, evité los espejos. Francis no lo hizo. Se los quedó mirando. Durante horas, una noche, lo encontré hablando. A él, espejo. No está en tagalo. No está en inglés. En otra cosa. Papá gritó alrededor de las 3:12 am. Corrimos al baño y lo encontramos en la bañera, con la camisa rota y los brazos sangrando. 3 largas marcas de garras por su espalda. Había algo en el desagüe. Jadeó. Intentó jalarme. Mamá lo cosió con manos temblorosas. Francisco dijo que eran ratas, pero todos sabíamos que aquí no había ratas. Solo cosas con demasiados dedos. Lía dejó de hablar mucho. Solo dibujaba docenas de páginas, algunas arrancadas, de mis cuadernos. Al principio eran retratos familiares, nosotros sonriendo. Entonces, las sonrisas se desvanecieron. Entonces, los ojos desaparecieron. Entonces, las bocas se estiraron demasiado. O se cosieron. La última página que me entregó mostraba una casa con manos extendiéndose. Desde debajo de ella, derribando los muros. Ella susurró, la casa es solo la cáscara. No durmió. No parpadeó. Apenas comió. Se quedó afuera, bajo la lluvia, descalzo, con los brazos estirados, murmurando algo entre los árboles. Lo observé durante más de 10 minutos. No se movió ni un segundo. Cuando intenté hablar con él, sonrió. Hablan más claro en la tormenta. Se rascó los brazos hasta dejarlos en carne viva y dijo que algo en su interior quería salir. Su piel empezaba a pudrirse, pero no como si se estuviera pudriendo, como si se estuviera desprendiendo. Para hacer espacio, por fin lo leí. El diario de cuero enterrado bajo el cajón del altar. La abuela había escrito tanto en inglés
como en tagalo. Una entrada decía, regresan cuando. La sangre resuena y los corazones se separan. He sellado la caja, he alimentado a los espíritus con sal y oraciones. Pero si mi familia la vuelve a abrir, vendrán y llevarán nuestros rostros. Pasé a la última página. Era un dibujo, un círculo con 5 nombres dentro, cada miembro de nuestra familia. En el medio, una palabra grabada en la página. Pecado, pecado. El 26 de diciembre lo vi, no completamente, no directamente, pero lo sentí. Una cosa hecha de humo y luz, baja hasta el suelo, con forma de hombre arrastrándose. Arrastró su cuerpo como si no perteneciera a ese lugar, como si le doliera existir. Susurró con la voz de Francisco. Ella nos quemó antes, pero tú abriste la puerta otra vez. Grité. Desapareció. Lía no reaccionó. Ya lo estaba dibujando. Esa noche, me miré en el espejo del pasillo y vi a Francis parado detrás de mí. Me giré y él no estaba allí, pero en el espejo, él sonrió más ampliamente. Ojos completamente negros. Entonces el espejo se rompió solo. La sangre brotaba de las grietas, pero el vaso no cayó. Simplemente se mantuvo, como si la casa no quisiera que apartara la mirada. Francisco intentó correr de nuevo. Le gritó a papá y a mamá. Llamó al lugar una prisión. Salió corriendo por la puerta principal hacia la noche. Lo oímos gritar 30 minutos después. Lo encontramos de vuelta en la puerta principal jadeando, cubierto de barro, con los ojos abiertos por el horror. Había una mordera en su antebrazo, largo, irregular. No es animal, no es humano. Él me miró temblando. El bosque tiene dientes. Encendimos velas esa noche. 5, 1 para cada uno de nosotros. Solo 4 permanecieron encendidos. El de Francisco se apagó, incluso cuando no soplaba viento. Lía dijo, ya está. Medio oído. Pregunté qué se suponía que debíamos hacer. Miró el retrato de la abuela, ahora agrietado en el marco. Perdonamos, atamos o sangramos. Francisco me pidió agua, pero no era su voz. Salió de su garganta, sí, pero era suave casi, suave. Una voz de mujer, familiar y equivocada. Cuando le traje el vaso, no lo cogió. Él simplemente sonrió y susurró. Me gusta tu letra. No había escrito nada ese día. No dormí esa noche. Fue mamá quien lo encontró, la pequeña figura del santo. Niño, Jesús niño, yacía destrozada al pie del altar. Le faltaban las manos. Tenía la cara destrozada. La habitación olía a azufre y guayaba podrida. Nadie admitió haberlo tocado. Lía susurró, odian las cosas con ojos. Y cuando la miré, ella había dibujado cruces sobre las suyas. Lía comenzó a caminar dormida. La encontrábamos en lugares extraños, debajo de la mesa del comedor, acurrucada sobre las tejas del techo, una vez en el fregadero de la cocina. Ella nunca recordó cómo llegó allí. Una mañana tenía suciedad bajo las uñas y un rastro de ceniza que conducía desde el altar hasta su habitación. Ella había dibujado algo en su sábana con crayón rojo, una puerta con demasiadas cerraduras, todos ellos abiertos. El 27 de diciembre, intenté limpiar el pequeño Belén que estaba en el estante lateral. Faltaba la figura del niño Jesús. En cambio, en la cuna yacía un trozo de carne cruda, moviéndose ligeramente. La sangre empapó la madera, mis manos, el suelo. Lo froté durante 1 hora. No se desvaneció. Cuando parpadeé, lo vi, el rostro de la abuela parpadeando detrás del velo de María. Ella estaba llorando. El crucifijo sobre la puerta del pasillo se cayó y partido en 2. Cuando golpeó el suelo, gritó. No en voz alta, no en voz alta, pero en mi cabeza, un grito que jamás olvidaré. El grito de la abuela, desde su lecho de muerte, el que dio justo antes de que se apagaran las luces. Lía recogió la cruz rota. Ella lo sostuvo boca abajo y susurró, están intentando darle la vuelta a la casa. El diario de la abuela cambió. Aparecieron nuevas páginas.
no escritas con tinta, sino carbón y sangre. Uno mostraba el rostro de Francisco, con la boca abierta y la lengua bífida, serpientes en lugar de ojos. Otro me lo mostró, de pie ante el altar, rodeado de fuego, manos levantadas. Pero yo no estaba rezando, era dando la bienvenida a algo. Papá quería hacer una novena. Hacía años que no rezábamos juntos. Esa noche encendimos velas y leímos el rosario con voz temblorosa. Francis se unió a nosotros. Se sentó en silencio. Sonrió demasiado. No parpadeó ni una vez. A mitad de camino, las velas empezaron a apagarse, una por una. La habitación se enfrió, mucho frío. Y entonces Francisco se puso de pie y dijo: «Ella va a volver, pero no por ti». Se volvió hacia Lía. «Ella quiere a la niña». Esa noche la vi. Abuela, ella estaba de pie en el pasillo, con un chal sobre la cabeza y sosteniendo un rosario. Ella dijo mi nombre. Su voz estaba quebrada y seca. Lloré. Me acerqué a ella y ella abrió la boca, no a hablar, pero a desencajar su mandíbula, ancha como una cobra, su rosario derritiéndose en su piel. Ella se abalanzó sobre mí. Grité. Ella desapareció. A la luz de las velas, su sombra permaneció. Intenté escapar. Intenté correr por el pasillo hasta la puerta principal, pero terminé. En la cocina lo intenté de nuevo, mismo resultado. La casa se plegaba sobre sí misma. Los pasillos se retorcían. Las habitaciones estaban mal conectadas. Las ventanas daban a las paredes. Las puertas conducían a armarios que a su vez conducían a en ningún lugar. Estábamos atrapados dentro de algo que recordaba cómo pecamos. Nos estaba castigando por ello. Lo vi esa noche, una forma de goteando negro, alto, arrastrándose por el techo. No tenía rostro, pero tenía la voz de Francis y la de Lía. Y la mía. Se susurró en todas las bocas de la casa. Abre la puerta. Déjanos entrar. Estábamos aquí antes de vuestras oraciones. Eres el útero. Eres el anfitrión. Y luego desapareció, deslizándose bajo el altar como una sombra hecha de pesadillas. Lía me dio una vela. La abuela dijo que mantuviera este encendido. Pase lo que pase. Le pregunté cómo lo sabía. Ella solo dijo, me lo dijo mientras dormía. Esa noche encendí la vela y me senté junto al altar. Todo en la casa se movió. Las paredes crujieron, las voces suplicaban. Francisco sollozaba detrás, de su puerta. Pero la llamase mantuvo firme. Y en ella vi a la abuela. Tenía las manos atadas. Le cosieron la boca. Ella asintió lentamente y luego señaló el pasillo. Me miré al espejo para lavarme la cara y vi yo mismo parpadeando fuera de sincronía. Levanté mi mano derecha. El reflejo levantó su izquierda y entonces susurró en mi voz. Me gustan tus huesos. Creo que me los quedaré. El espejo se rompió. Grité. Papá entró corriendo, pero cuando llegó, estaba solo. O eso creía él. Lía empezó a llamarme madre. Ella lo decía sin emoción, todas las mañanas ahora. Cuando la corregí, ella parpadeaba, confundida. Lo siento, susurraba. Es que ahora te sientes como ella. Más tarde me entregó un dibujo que había hecho. Era yo, solo que yo tenía sin cara. Solo humo donde deberían estar mis rasgos. Encontré una nueva página en el diario de la abuela, escrito con la misma letra en bucle. Solo que estaba fechado hoy, encontrará a la chica vacía. Arderá por revelar la verdad. Y debajo, el fuego solo consume a los mentirosos. Le pregunté a Lía si había escrito allí. Ella parecía asustada y dijo, ya no puedo sostener el bolígrafo. Se mueve solo. Esa noche vi a Lía sentada en el altar. Ella movió los labios, pero no salió ningún sonido. Una corriente de aire atravesó la casa y la vela parpadeó en azul. Entonces su voz regresó, pero no era de ella. Bajo, viejo, frío. La niña es el recipiente.
pero la sangre debe recordar la raíz. Solo entonces puede elevarse el espíritu. La grité por su nombre. Ella se giró. Sus ojos eran rojo brillante. Las conversaciones se detuvieron. Nos cruzamos uno al lado del otro como fantasmas. Mamá se quedó en la cocina, tarareando canciones de cuna en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Papá leyó una Biblia que tenía "No hay palabras en las páginas". Llano Francis miró por la ventana y repitió la misma frase. No está bajo tierra, no está bajo tierra, no está bajo tierra. Intenté preguntarle quién. Él sonrió y dijo, tú. Esa noche la volví a ver. Abuela, pero esta vez no estaba llorando. Ella era estridente, en silencio, con la boca abierta, su cabello flotando como si estuviera bajo el agua. Ella se cernía sobre la cama de Lía, presionando una mano sobre su frente. Lía se convulsionó. Cuando entré corriendo, el aire estaba congelación. Las velas se habían apagado y ellas paredes sangraban algo. Entonces, la abuela me miró y articuló algo, solo una palabra: recordar. Abrí la habitación de invitados que siempre habíamos mantenido cerrada. Nadie tenía la llave, pero la puerta estaba abierta ese día. Interior. Paredes pintadas de negro, sal vertida en círculos en el suelo, juguetes antiguos dispuestos en posiciones de oración. Y sobre la cama, un contorno en ceniza, esquema de un niño, y escrito con tiza sobre la cabecera: aquí es donde ella no murió. Aquí es donde la mantuvimos callada. Esa noche los vimos, rostros en las ventanas, docenas familiar. Y no pensábamos que eran parientes viejos, muertos. La tía Lisa, el primo Yoyo, incluso Lola Belén, de hace años. Todos sonriendo, todo quemado, labios pelados, dientes negros. Golpearon las ventanas al unísono. No mendigar, solo mirando. Lía susurró: ¿quieren ver quién reemplaza a la abuela? Entré en el espacio de acceso que había debajo del altar. Se encontraron bultos envueltos en rosarios. Dentro de ellos, dientes, ojos, mechones de pelo, huesitos, ofrendas, rezo, sacrificios. Y un sigilo final tallado en el suelo con las yemas de los dedos, quemados. Todavía lo era cálido. Cuando lo toqué, escuché la voz de la abuela: los he conservado durante generaciones. Ahora tú también debes conservarlos. Papá finalmente se quebró. Nos gritó a todos durante la cena y nos dijo la verdad. La línea Rivera hizo un pacto durante la guerra, para proteger la tierra, para mantener la sangre fuerte, y la alimentaron, cada año, una sola alma. La abuela rompió la cadena, pero cuando murió, el trato volvió. Mamá lloró. Lía se quedó mirando su arroz. Francis se rió y susurró: y ahora les debemos 2. Esa noche, mamá murió. Se ahogó en el fregadero de la cocina, lleno de agua bendita. La oímos ahogarse, pero cuando llegamos, no había agua en sus pulmones. Justo, fumar. Francisco no se inmutó. Papá gritó. Lía me tomó la mano y susurró: no se suponía que muriera todavía. Y el espejo detrás de nosotros se rompió. La casa ahora silba, la madera se estira, el cristal vibra, las paredes inhalar. Cada vez que alguien peca, exhala. Y juro que está hablando otra vez, repitiendo los nombres de los vivos y saltando los nombres de los muertos. Encendí la última vela, la que tiene como etiqueta Teresa Me. Senté en el altar sosteniendo la mano de Lía y lo vi, el intruso. Su forma real, ni humo, ni sombra, un cuerpo hecho de caras, todos nuestros, fusionándose, derritiéndose, ojos donde deberían estar las rodillas, manos con bocas. Me alcanzó, pero la abuela se interpuso y por primera vez desde que murió, habló en voz alta: no puedes tener lo que nunca fue tuyo. Y luego se volvió hacia mí: pero debes elegir quién arde. La abuela volvió a hablar esa noche, ni a través de sueños, ni a través de visiones, a través de la llama.
Al encender la última de sus velas benditas, el fuego se enroscó hacia adentro y luego formó unos labios, una boca. Abriste la puerta. Ahora debes cerrarlo. Su voz se quebró como madera, ardiendo. Pero no puedes hacerlo solo, y debes pagar. El diario de la abuela reveló la verdad final. The Riveras made a pacto de sangre hace 5 generaciones para proteger la tierra de los invasores. A cambio, un espíritu protegería a la familia, pero exigía lealtad, silencio y un alma por generación. La abuela lo rompió al negarse a ofrecerle nada a nadie. Así que el espíritu esperó, hasta que murió. Ahora ha llegado el momento cobrar la deuda, y porque abrimos la caja, los espíritus están sueltos, y ellos son hambrientos. Francisco ya no era Francisco. Ahora estaba sentado en el altar, frente al crucifijo agrietado, tarareando, algo bajo y húmedo. Su piel se descascaró como corteza. Sus ojos ya no se cerraban. Sus venas se movían. Lo vi morderse las uñas hasta el hueso. Entonces susurró: ella quiere a Lía. O tú. De cualquier manera, la sangre hervirá. Empezó a hablar en latín, o algo más antiguo, y las velas a su alrededor doblado hacia atrás. Mi abuela me mostró el ritual en una última página oculta del diario, carbonizada y sellada con cera. La única forma de romper el pacto era a través del reconocimiento, un vínculo de reconocimiento. Cada miembro del linaje debe ofrecer voluntariamente 3 cosas: una herida no curada, un secreto no dicho, un nombre no perdonado. Solo entonces la línea familiar podría cerrar la espiral. Pero si alguno se negaba, el fuego lo reclamaría. Los reuní a todos, papá, Francis y Lía, en la sala, ahora oscura y empapada de cera y sal. La casa gemía como si algo profundo se moviera debajo de nosotros. Dibujé la espiral con tiza. Coloqué el último sello de la abuela en cada punto. Nos quedamos en silencio. Entonces comencé. Soy Isabel Rivera. Traigo mi dolor, mi culpa y mi nombre. Doy mi herida, la muerte de mi abuela. No estuve allí, mi secreto. Quería huir y no volver jamás. Mi nombre no ha sido perdonado, el de mi padre. Papá se estremeció. Lía me tomó la mano. ¿Francisco? Se rió. Papá dio sus ofrendas. Lía dio el suyo. Cuando fue el turno de Francisco, abrió la boca, y él en su lugar, el intruso habló. No tengo ninguna herida. Yo soy la herida. No tengo ningún secreto. Yo soy el secreto. No tengo nombre. Me los tragué todos. Pasó la línea de sal, y la casa tembló. Las velas explotaron. Las paredes se parten. Un grito resonó debajo de las tablas del suelo. El grito de la abuela. Francis se abalanzó sobre Lía. Lo abordé y lo metí en la espiral. Rodamos hacia el centro, rompiendo velas y esparciendo cenizas. Me inmovilizó. Le sangraban los ojos. Abrió la boca más de lo debido, pero entonces la llama a nuestro lado estalló en una luz blanca. La figura de la abuela apareció, resplandeciente y gimiendo. Ella entró en mí, y yo me levanté con fuego en mis venas. A través de mí, la abuela gritó: no tocarás mi sangre. No tendrás mi nombre. Ella presionó nuestras manos sobre el pecho de Francis y susurró la última palabra: regresar. Regresar al interior. Francisco empezó a arder, no como un hombre, como el papel. Su cuerpo se encorvó hacia adentro, la boca aún riendo, los ojos derritiéndose. Luego se fue. La tiza quemó oro. La sal se volvió roja. Las velas se apagaron, no extinguido, consumido. La casa exhaló, largo y profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante generaciones. Una grieta partió el suelo debajo de la espiral. Dentro, oscuridad y silencio. Luego se cerró. El espíritu de la abuela se desvaneció. Lo único que dejó atrás fue su rosario, intacto. El cuerpo de Francisco nunca fue encontrado, solo su ropa.
y una mancha de ceniza en las baldosas. La casa estaba quieta, pero diferente, más tranquilo, más silencioso. Papá lloró, por primera vez. Lía no durmió durante días, pero sus dibujos se detuvieron. Ella sonrió de nuevo. La muerte de mamá todavía era una herida, pero de alguna manera no sangraba tanto. Enterré el último diario de la abuela y la caja del sigilo debajo de su árbol favorito. Lía me ayudó. Marcamos el lugar con una vela. No lo encendimos. Simplemente lo coloqué allí. En caso de que alguna vez necesitara hablar, de nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, lo escuché. No desde dentro de la casa, pero a través de la ventana, en el aire. Te acordaste de mí. Ahora me acordaré de ti. La casa ya no hablaba. No más marcas de garras en las paredes. No hay susurros detrás de los crucifijos. Solo el sonido del viento a través de las viejas ventanas y el tintineo de las cuentas del rosario meciéndose, suavemente en el altar. Pero no era paz. Fue algo más. Un silencio que recordaba. Enterramos a mamá el último día del año. El sacerdote rezó 2 veces. El micrófono se apagó y se encendió. Lía colocó el rosario de la abuela en el ataúd, susurrándole algo al oído. Nunca pregunté qué. Papá nunca volvió a llorar, pero desde aquel día tampoco volvió a mirar a nadie a los ojos. Empacamos lo que pudimos. Lía tomó solo su cuaderno de dibujo y la vela marcada Teresa. Cerré con llave la sala del altar. No con llave, con sal, aceite y una promesa susurrada. No te olvidaremos, pero no te alimentaremos más. Cuando salimos, la casa pareció encogerse. O tal vez finalmente lo entendimos. Qué grande era realmente por dentro. Regresamos a la ciudad, a las paredes blancas, ruidos callejeros, comida a domicilio, electricidad, pero nada de eso parecía real. El mundo zumbaba demasiado fuerte, como un televisor roto. Cada sombra parecía estar esperando. Cada espejo parecía demasiado profundo. Lía nunca volvió a dibujar, pero ella empezó a escribir. Encontré su diario una semana después de Año Nuevo. Había estado escribiendo en tagalo, usando palabras que no reconocí. Pasé a la última página. Ella había dibujado la casa de nuevo, pero esta vez no estaba ardiendo. Fue sonriente. Debajo escribió: cerramos la espiral, pero aún tiene fuerza. La gente empezó a llegar. Parientes, vecinos, haciendo preguntas extrañas. ¿Alguna vez las luces parpadearon 3 veces? ¿La abuela te habló alguna vez después del funeral? ¿Alguien más volvió a oír las campanas? Dije que no. Nunca me creyeron. Creo que algunos de ellos quería que volviera. Comencé a ver a Francis en sueños. Está de pie en el pasillo, igual que siempre. Pero ahora tiene las cuencas vacías. Él sostiene una caja de regalo. Al abrirlo, dientes, siempre dientes. En un sueño dice: ya está bien. Tú eres el altar. Todos vamos a regresar. Una familia a la vez. 6 de enero. Encontré un par de zapatos, embarrados en la puerta. Las viejas botas de papá. Los quemamos en batangas. Lía simplemente los miró y dijo: podría visitarnos esta noche. No lo dejes entrar a menos que te llame por tu verdadero nombre. Le pregunté qué quería decir. Ella no dijo nada, pero ella durmió con sal debajo de la almohada esa noche. Evité el espejo del baño durante semanas. Entonces, una mañana, miré y vi mi reflejo me devuelve la sonrisa, aunque no lo fuera. Parpadeó. Yo no. Entonces susurró: ¿la extrañas? Lo hacemos. El cristal se agrietó en una lenta espiral. Lía comenzó a recibir cartas, sin sellos, sin direcciones, escrito en papel viejo con una letra que parecía abuelas. Estaban en blanco, hasta que los sostuvimos a la luz de las velas. Entonces aparecería la tinta. Enciende la espiral de nuevo. La niña debe elegir. La casa es paciente. Quemamos las cartas, pero las cenizas palabras con forma mientras se dispersaban. Una noche
Entré en la habitación de Lía y la encontré dormida en el suelo. Su mano se quemó levemente. Junto a ella había un único dibujo. Nuestra familia, de pie ante el altar. Todos nosotros sosteniendo velas. Todos nosotros sonriendo demasiado ampliamente. Y en la esquina, una sombra sin rostro, solo una espiral donde debería estar la boca. No sé si sobrevivimos. No precisamente. Todavía. Estamos aquí, pero la cosa es demasiado. Ahora está más tranquilo. Más lento. Observando. Espera. Y creo que hemos transmitido algo. Quizás no el demonio, pero el invitación. Así que si alguna vez te encuentras en una casa donde los espejos respiran, donde el aire se siente demasiado quieto, si alguien te pregunta tu nombre y sientes algo escuchando detrás de ellos, no respondas, no enciendas nada, no ores demasiado fuerte porque te escucha. Recuerda, y ahora, tú también.